Desde el corazón de Canadá, para todo el mundo, este es Marcano Sin Tapujos. Un espacio donde la verdad no conoce fronteras y la conversación fluye libre y sin restricciones. Con ustedes, el comunicador que trasciende barreras, Edgar Marcano. Hola, estimadas amigas y amigos. Hoy es jueves 6 de marzo de 2025. En nuestra emisión de hoy nos sumergimos en una noticia que ha resonado tanto en Canadá como en el escenario político internacional. El primer ministro Justin Trudeau, quien ha liderado Canadá durante casi una década, anunció recientemente su decisión de renunciar, marcando el final de una era significativa en la política canadiense. Esta renuncia no solo cierra un capítulo importante en la historia de Canadá, sino que también inicia un periodo de transición y abre un espacio de especulación intensa sobre el futuro político del país. Trudeau ha sido una figura compleja y polarizadora, admirado por muchos por su compromiso con políticas liberales y progresistas, y criticado por otros debido a su gestión y las políticas implementadas durante su mandato. En el programa de hoy dedicaremos tiempo a realizar un análisis exhaustivo y equilibrado de sus 9 años al frente del gobierno, explorando tanto los logros como los retos y controversias y evaluando lo que su salida implica para el futuro de Canadá. Como muchos de ustedes recordarán, el 6 de enero de este año, Justin Trudeau hizo pública su intención de dejar el liderazgo del Partido Liberal y la de primer ministro de Canadá. Esta renuncia se formalizará cuando los liberales elijan a su sucesor, evento que espera culmine este próximo domingo 9 de marzo. Trudeau es el último de sus contemporáneos en dejar el cargo, sobreviviendo políticamente a figuras como Barack Obama, Angela Merkel, Shinzo Abe y David Cameron. De hecho, se convirtió en el líder con más tiempo en el cargo dentro del G7. En sus casi 10 años de gobierno, Trudeau se destacó en la arena global como un defensor de la moderación y las políticas liberales, en contraste con la tendencia hacia líderes de derecha y políticas autoritarias en otras partes del mundo, incluyendo la era de Donald Trump en Estados Unidos. Sin embargo, cometió errores significativos como el intento fallido de relegar a su ministra Chrystia Freeland, lo que resultó en un grave error de cálculo con consecuencias desastrosas para su liderazgo. Las tácticas temporales como la abolición del TPS y los cheques de $250 fueron descritas por la exministra Freeland como trucos políticos costosos. Aunque irónicamente figuras como Doug Ford en Ontario y François Legault en Quebec emplearon estrategias similares antes de sus respectivas reelecciones. En los últimos 2 años, la popularidad de Trudeau disminuyó notablemente. El electorado lo responsabiliza de la alta inflación, un fenómeno que afecta a todos los líderes del G7. Durante su gobierno, los gastos liberales aumentaron significativamente, especialmente después de la pandemia, con un notable aumento en el número de funcionarios. Sin embargo, los servicios federales han enfrentado diversos desafíos operativos y de eficacia. Ahora que Trudeau ha decidido retirarse, es un momento oportuno para evaluar de manera preliminar sus 9 años en el poder. Para aquellos de tendencias progresistas o de centro izquierda, la gestión de Trudeau podría verse de manera favorable, aunque ciertamente ningún gobierno es perfecto. Dado que la memoria tiende a ser fugaz, especialmente en política, es crucial recordar algunos de los logros destacados de su administración. Comencemos con la reducción fiscales y las desigualdades socioeconómicas.
Desde su llegada al poder en 2015, el gobierno de Trudeau se enfocó en la reducción de impuestos para la clase media, bajando la tasa impositiva del 22% al 20,5% para ingresos entre $45,000 y $90,500, lo que significa un ahorro anual de $330 para el contribuyente medio en 2016. Al mismo tiempo, incrementó los impuestos para los más acaudalados, elevando la tasa de 29% al 33% para ingresos superiores a $200,000. Como acabo de mencionar, este cambio significativo que las personas con mayores ingresos ahora contribuyen más al sistema. Durante el mandato de Trudeau, las desigualdades económicas en Canadá después de impuestos se redujeron notablemente, aunque también se observaron reducciones bajo la administración de Stephen Harper, aunque de forma más moderada. Actualmente, las desigualdades económicas en Canadá son ligeramente inferiores al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En cuanto a la reducción de la pobreza infantil, el gobierno de Trudeau dejó un legado significativo con un programa de asignaciones familiares que superó en generosidad a las prestaciones ofrecidas durante el mandato de Harper, beneficiando especialmente a los padres con menores recursos. Este programa ha sacado a numerosas familias de la pobreza. Entre 2015 y 2020, la tasa de pobreza en Canadá se redujo considerablemente, del 14,5% al 8,1% en la población general, y la pobreza infantil se redujo a la mitad. En cuanto a la gestión de la pandemia, el gobierno de Trudeau implementó programas generosos pero esenciales para sostener la economía. No obstante, la prestación de respuestas emergencias de Canadá, conocida en Quebec como la PCU, se extendió más de lo necesario y fue objeto de críticas por parte de la auditora general. El gobierno también desarrolló una estrategia efectiva para el aprovisionamiento de vacunas. Aunque controvertida, la decisión de emplear la ley de medidas de emergencia para resolver la ocupación del centro de la ciudad de Ottawa por camioneros fue finalmente respaldada por la Comisión Rouleau. En relación con Donald Trump, durante los primeros 4 años en que coincidieron, el gobierno de Trudeau tuvo que manejar con habilidad las tensas relaciones con la administración Trump. En 2018 culminaron con éxito las negociaciones de un nuevo tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, logrando un acuerdo satisfactorio a pesar de las difíciles circunstancias. Esto demostró la capacidad de Trudeau para mitigar posibles perjuicios, aunque no fue bien recibido por Trump, su equipo ni sus partidarios. Let's go. They're ready. Let's go. Let's go. We'll trade. That's okay. Which is the one that matters. Okay, thank you very much, everybody. You guys will hold that up. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you to the team. Thank you very much. Resulta paradójico que el acuerdo comercial renegociado y firmado en 2018 por la misma figura política hoy se encuentra en el centro de la controversia debido a que esta misma persona ahora expresa su desacuerdo con él. Ahora ustedes pueden entender por qué Donald Trump lanza constantes ataques hacia Canadá y por qué, una vez reinstalado en la Casa Blanca, preferiría negociar con otro nuevo primer ministro en Ottawa. Sobre el medio ambiente, la mayoría de los economistas están de acuerdo en que la tarificación del carbono es el método más eficaz para combatir el cambio climático, aunque no es muy popular entre la población. En 2018, el gobierno de Trudeau implementó un precio nacional sobre la contaminación. Sin embargo, en Quebec, donde ya existe un mercado de carbono, esta medida federal no se aplica. De los dos principales partidos federales en Canadá, el Partido Liberal y el Partido Conservador, solo los liberales apoyaron en ese entonces la tarificación del carbono. Aunque Canadá aún no hace lo suficiente para enfrentar el cambio climático, el ambicioso plan del gobierno Trudeau parece estar dando sus frutos. Según el Instituto Climático de Canadá, las emisiones de CO2 del país se redujeron en un 1% entre 2022 y 2023, lo cual es un indicativo positivo de los esfuerzos en curso. En el ámbito de la inversión en la infraestructura y vivienda, el gobierno de Trudeau ha incrementado significativamente las inversiones federales en viviendas sociales y asequibles. En el periodo 2023-2024, en Quebec, el gobierno federal financió el 72% del costo de estas viviendas, mientras que el gobierno provincial cubrió el restante 28%. En contraste, hace una década, los programas implementados por el gobierno de Harper contribuían con el 61% de estos gastos. Esto muestra una clara diferencia en el enfoque, con el gobierno de Trudeau contribuyendo más que su predecesor en el ámbito de vivienda social y asequible. En cuanto a su compromiso con el transporte, durante el mandato de Trudeau, el gobierno federal ha dado prioridad a las inversiones en infraestructura de transporte público con el fin de reducir las emisiones de CO2. En este contexto, el gobierno ha estado involucrado activamente en todos los principales proyectos de transporte público en Quebec, incluyendo la red express metropolitana, la ampliación de la línea azul del metro de Montreal y el proyecto de Transvía en Quebec. En cuanto al programa nacional de guarderías, tomando ejemplo de Quebec, el gobierno de Trudeau implementó un programa nacional de guardería a bajo costo en todo Canadá. Sin embargo, enfrentó un problema significativo: la falta de ingresos gubernamentales suficientes para sostener este importante gasto recurrente. A pesar de esto, y dado que Quebec ya posee una red de centros de la primera infancia, la CPE, el gobierno federal acordó compensar al gobierno de Quebec con una suma de $6,000 millones durante 5 años, sin imponer condiciones. Finalmente, ¿qué dicen los números sobre la solidez financiera de Canadá? Un punto que considero extremadamente importante. Aunque el gobierno de Justin Trudeau ha aumentado el gasto público, las finanzas de Canadá siguen siendo robustas. Presten atención a este dato. Canadá, junto con Alemania, registra el menor déficit presupuestario del G7, medido como porcentaje del PIB. Además, Canadá mantiene la calificación crediticia más alta, la AAA, otorgada por 2 de las grandes principales agencias de calificación, un estatus que comparte solo con Alemania dentro del G7. Es crucial que la ciudadanía global esté bien informada sobre este tema.
especialmente porque Estados Unidos, a través de sus medios de propaganda hollywoodenses, han distorsionado la verdad sobre la posición económica de Canadá en el mundo. Voy a repetirlo para que quede claro. Canadá mantiene la calificación crediticia más alta, la AAA, otorgada por 2 de las 3 principales agencias de calificación, compartiendo este prestigioso estatus solo con Alemania dentro del G7. En las elecciones federales de 2015, 2019 y 2021, el Partido Liberal de Canadá, bajo el liderazgo de Justin Trudeau, se destacó al ganar la mayoría de los escaños y recibir el mayor número de votos en Quebec. Esta tendencia refleja una clara afinidad de los quebequenses con los valores promovidos por el primer ministro Trudeau. Ganar 3 elecciones federales consecutivas en Quebec no es resultado de la casualidad. Pero dado que nuestra memoria es corta, creo que en el contexto actual y basándonos en las encuestas, las palabras de un expresidente de la República Dominicana podrían aplicarse también aquí en Canadá. En aquel entonces, aquel expresidente atribuyó la derrota de su partido en las elecciones presidenciales a la complacencia de los votantes, declarando: "Perdimos las elecciones porque la gente se cansó de estar bien". En ese instante, muchos de sus adversarios se burlaron de las palabras de ese expresidente, principalmente las denominadas cornetas del oficialismo. Aquellas cornetas feroces que hoy deciden tomar una pausa porque el oficialismo supo comprar su silencio. Sin embargo, este político y expresidente experimentado sabía que solo era cuestión de tiempo antes de revertir esa burla. Hoy, sus palabras resuenan como una profecía para el pueblo dominicano. Aquí en Canadá, para las próximas elecciones federales, la decisión está en sus manos. Aunque Canadá no es una republiqueta y mucho menos un conuco con bombillo, en ustedes está el futuro del país. Recuerden, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Hasta la próxima y que Dios les bendiga. He did explain today why we're going after Canada. I mean, I look at some of the deals made, I say, who the hell made these deals that are so bad? So bad. The trade deals with Canada, they're so bad. He's just looking and saying, who made these? Ladies and gentlemen, don't get ahead of me. Ladies and gentlemen, for your dining and dancing pleasure, come with me into the Wayback Machine to 2018. I give you the culprit of the terrible deal with Canada. This morning, President Trump signed a new trade deal to replace NAFTA with the leaders of Mexico and Canada. The best trade deal they say ever made. No! A deal done by Trump's greatest nemesis, Trump.